Bueno, la calidad de imagen es una mierda y si de normal os quejáis del audio, no me quiero ni imaginar con este ordenador el audio que va a ser. Pero es que no estoy en mi casa, estoy donde mis tíos. Entonces, vamos a empezar con el tema 22. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Introducción. Lo de siempre, son numerosos los autores que hablan de la importancia de las matemáticas. Entre ellos encontramos a Gell-Mann, quien dice que las matemáticas es la ciencia de lo que podría ser, de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Por lo que desde un punto, lo que también podría simular al paso de un alumno por la educación, lo que supone un cambio de lo que podría haber sido si no hubiera pasado por este proceso a lo que es una vez que ha pasado por el proceso educativo. En la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, LOMLOE en adelante LOE consolidada, se establece establece en su artículo 18 la nueva organización de la etapa, las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales encontramos la que hace referencia a este tema, que es el área de matemáticas. En su artículo 16 aparece la finalidad de la educación primaria, que no es otra que la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado y que les prepare para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Por lo que también desde la legislación se establece la importancia de las matemáticas. Continuando con este área y con la legislación, encontramos el decreto 984/2021 del 28 de febrero, por el que se establece la evaluación y promoción de la educación primaria. Además, en su artículo 3 establece que el currículo, que el resto de los aspectos curriculares son los así establecidos en el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero. Es que el de antes no era 28 de febrero, era 16 de noviembre. Del 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria. Luego, por su parte, dentro del decreto 89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno, establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la educación primaria, los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto 984/2021 relacionados con el bloque de contenido que se tratarán. Eso es lo de siempre. Ahora, el aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Según Piaget, entre los 6 y los 12 años, el alumno se encuentra en el periodo de las operaciones concretas. En la numeración hay dos aspectos que determinan la formación de las nociones básicas. Voy a robarle cartulinas a mi prima. Vale, vamos a ver. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Según Piaget, pues eso, se encuentra en las operaciones concretas. En la numeración hay dos aspectos. Hay dos aspectos que determinan la formación de las nociones básicas. Por un lado, el aprendizaje de los números. El aprendizaje de los números. 1, 2, 3.
para alcanzar el proceso de los números. Punto. Para alcanzar el proceso de enumeración debe partirse del proceso de contar, ¿vale? Para alcanzar el proceso de enumeración debe partirse del proceso de contar. Para ello, el niño atraviesa diferentes etapas. Primero, la formación de clases. Segundo, la formación de series, el establecimiento de series. Y tercero, la noción más la abstracción del concepto de número. Teniendo la noción del número, se puede llegar a comprender el sistema de numeración. Y por otra parte, tenemos el aprendizaje del cálculo mental. El aprendizaje del cálculo mental. Calcular es hallar un número por medio de otros conocidos. Por ello se hace un uso de procedimientos o métodos que se conocen, cuyo nombre es algoritmo. Para calcular hay que seguir una serie de pasos, normas y reglas, pasos, normas, reglas y procedimientos que pueden ser escritos o no. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Números naturales. Los números que en un primer momento deben aprender los alumnos son los proporcionados por la experiencia. En la manipulación del entorno. Vale, o sea que hay que facilitar los números que en un primer momento deben aprender. Los números que en un primer momento deben aprender los alumnos son los de la experiencia. O sea, en la manipulación del entorno, pues al niño pequeño, pues primero ponerle pues un boli. Nos referimos a los números naturales o conjunto n, cuyo concepto es adquirido intuitivamente por ser los que se utilizan en la praxis diaria para contar las cosas, ¿vale? Al principio, pues le tienes que dar al niño los números que se pueden encontrar en su entorno, que son los números naturales, que se adquieren intuitivamente porque son los que utilizamos para contar las cosas. Forman un conjunto cuyo primer elemento es el 0. No existe ningún número, no existiendo ninguno al que pueda denominarse elemento final, ya que la sucesión es infinita. O sea, los números negativos no entran. El primer elemento es el 0 y no hay un elemento final porque es infinito. Siempre nos referimos a los números naturales como los números positivos, existiendo numerosas controversias sobre la inclusión del 0 como un número natural, ¿vale? Las operaciones que realizamos en primaria con los números naturales son la adición, sustracción, multiplicación y división. Cada una de estas operaciones tiene una propiedad determinada, ¿vale? Entonces, números naturales. Pues los números que en un primer momento se deben dar a los niños son los que manejan en su día a día, que estos son los números naturales, que son los que se emplean para contar. Forman un conjunto cuyo primer número es el 0 y no hay un número final ya que es una sucesión infinita. Siempre nos referimos a los números naturales como los números positivos, existiendo numerosas controversias entre si meter el 0 o no. Las operaciones que realizan en primaria con los números naturales son la adición, sustracción, multiplicación y división. Y cada una de estas operaciones tiene unas propiedades determinadas. A mi ejemplo, la adición. La propiedad conmutativa A más B es lo mismo que B más A. La asociativa A más B más C es igual a A más primero sumar B más C, o sumar primero A más B y luego C. Y el elemento neutro, que es el 0. A más 0 es igual a A. Vale. La conmutativa, asociativa y elemento neutro. Y en la multiplicación tenemos la propiedad conmutativa, la asociativa y también la del elemento neutro. Vale. Propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro. Como propiedad común a las dos operaciones se encuentra la propiedad distributiva.
Una de las cuestiones más importantes es la jerarquía en la realización de una expresión matemática, en la que existen varias operaciones que va a determinar el orden de la realización de las mismas. Vale. La jerarquía de las operaciones, que es muy importante, porque va a determinar el orden de las mismas. Pronto el alumno observará en su entorno inmediato que existen numerosas situaciones que se escapan a su comprensión, como números con un signo menos en una de las plantas de un ascensor. Son situaciones vividas diariamente y para las que el niño no tiene un caudal de conocimiento suficiente para su comprensión. Surge así la necesidad de abordar un nuevo conjunto de números, los números enteros, que es el conjunto Z. Vale, pues guay, ¿no? Hasta ahora es fácil. O sea, te habla de los números naturales, que tiene unas propiedades, como por ejemplo la adición y multiplicación, la propiedad conmutativa, asociativa y el elemento neutro, y la jerarquía de las operaciones, y que luego en su día a día se va a encontrar con otros números que no pertenecen a los números naturales, como puede ser el -2 en un ascensor, y para ello se establecen los números enteros. Llamamos números enteros al conjunto formado por todos los números, tanto positivos como negativos, estando separados por el 0, que amplían así el campo de acción con operaciones como +4 menos +6, que es igual a -2. Como propiedades son las mismas que la del conjunto n, pero añadiendo el denominado elemento simétrico en la adición, no en la multiplicación, o sea, en la suma. Elemento simétrico a más menos a es igual a 0. Una de las operaciones más importantes que deben adquirir los alumnos es la ordenación en Z, donde aparecen en dos nuevos conceptos: valor absoluto, como un valor de un número prescindiendo de su signo, y número cardinal y ordinal. O sea, los números enteros son todos los positivos y los negativos, separados por el 0, que amplían así el campo de acción de las operaciones. Luego, como propiedades se añade, son las mismas que las del conjunto n, pero se añade en la adición el elemento simétrico, no la multiplicación. Una de las operaciones más importantes que deben adquirir es la de la ordenación de Z, donde aparecerán dos nuevos conceptos: el valor absoluto como valor de un número prescindiendo de su signo, y la numeración cardinal y ordinal. Si continuamos analizando las vivencias de un niño, también le llevará a situaciones como repartir una tarta, que requerirá de la existencia de un nuevo conjunto de números. Estos son los números fraccionarios o racionales. Q. Números fraccionarios. Se denomina fracción a una parte ordenada, a un par ordenado de números enteros, con la condición de que el segundo b sea distinto de 0, expresada en forma a partido de b, donde a es el numerador y b es el denominador. Vale. Esta definición tiene distintos significados según el contexto en que se use la fracción, como es partes de un todo, cociente de enteros, razón o proporcionalidad, operador, simbolización decimal. Esta definición tiene distintos significados según el contexto en que se use la fracción, como es parte de un todo, cocientes de enteros, razón o proporcionalidad. Vale, parte de un todo, cociente de enteros, razón o proporcionalidad, operador, simbolización decimal. Parte de un todo, cociente de enteros, razón o proporcionalidad, operador y simbolización decimal. Luego, una de las propiedades más importantes de las fracciones es la equivalencia. Dos fracciones son equivalentes cuando al aplicar sobre un mismo objeto el resultado es el mismo, llamándose a este resultado número racional. Todos los números racionales se pueden representar en una fracción cualquiera de las que lo componen, aunque normalmente se utiliza la menor posible, llamada fracción irreducible. Vale, es que esto, pues vale, los números fraccionarios, pues simplemente, pues par ordenado de enteros,
siendo a partir de b, a el numerador, b el denominador y es distinto de 0. Tiene diferentes significados según el contexto, pudiendo ser parte de un todo, cociente de enteros, razón o proporcionalidad, operador y simbolización decimal. Una de las propiedades más importantes es la equivalencia, siendo fracciones equivalentes si dan el mismo resultado, que es un resultado racional. Cualquier número se puede pasar a fracción, aunque se suele dar la más pequeña posible, que se llama la fracción irreducible. Vale, números decimales. A partir de todos estos conjuntos llegaremos a los números decimales, que son aquellos números racionales cuyo denominador es 10 o la unidad seguida de ceros. Numerador, denominador, sí. Los números decimales surgen en el siglo XVI por la necesidad de los comerciantes de crear unidades de medida más pequeñas que la unidad. Partiendo de estas surgen así los conceptos de décima, centésima y milésima. En los números decimales los alumnos deben diferenciar la parte entera de la parte decimal. Diferenciar la entera de la decimal. Asimismo, pueden diferenciarse los números decimales exactos de los periódicos, puros o mixtos, y los no exactos y no periódicos, como es el número pi. Vale. Guay. O sea, pues eso, los números decimales que deben diferenciar la parte entera de la parte decimal, así como clasificar los decimales en decimal exacto, decimal periódico puro, decimal periódico mixto, y los no exactos y no periódicos, como es el pi. Luego, sistema de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de reglas que nos permite expresar verbal y gráficamente los números mediante palabras y signos para que sea eficaz y para que sea eficaz debe permitir como mínimo que la escritura sea unívoca y cómoda, que la comparación de los números sea lo más fácil posible. Yo creo que será unequívoca, no unívoca, y que se le puedan realizar cálculos de forma rápida, sencilla y fiable. Vale, un sistema de numeración es conjunto de reglas que nos permiten expresar verbal y gráficamente los números mediante palabras y signos. Para que sea, vale, conjunto de reglas que nos permiten expresar verbal y gráficamente, ¿vale? Conjunto de reglas que nos permiten expresar verbal y gráficamente los números mediante palabras y signos. ¿Vale? El sistema de numeración es un conjunto de reglas que nos permite expresar verbal y gráficamente los números mediante palabras y signos. Y para que sea eficaz debe permitir como mínimo que la escritura sea unequívoca y cómoda. Unequívoca y cómoda. Unequívoca, una cruz tapada, y cómoda, una almohada. Que la comparación de los números sea lo más fácil posible y que se puedan realizar cálculos de forma rápida, sencilla y fiable, ¿vale? Para que sea eficaz el sistema de numeración, bueno, que la escritura sea unequívoca y cómoda, que la comparación de los números sea lo más fácil posible y que se puedan aplicar cálculos de forma rápida, sencilla y fiable. ¿Vale? Los sistemas de numeración pueden clasificarse en tres grandes grupos. Aditivos. Para representar un número se acumulan los símbolos necesarios de cada uno de los órdenes, como el sistema egipcio o romano. ¿What? Aditivos. Para representar un número se acumulan los símbolos necesarios de cada uno de los órdenes. Vale, se acumulan los símbolos necesarios de cada uno de los órdenes. Los híbridos son del tipo aditivo multiplicativo, es decir, combinan números expresando multiplicaciones, teniendo que atender a la posición de los símbolos para la lectura. Vale, aditivos. Para representar un número se acumulan los símbolos necesarios de cada uno.
En los aditivos, pues eso, se acumulan los símbolos necesarios de cada uno, pues si es positivo o negativo. Los híbridos son del tipo aditivo multiplicativo, es decir, combinan números expresando multiplicaciones, teniendo que atender a la posición de los símbolos para la lectura. Y luego, posicionales se basa en el valor relativo de sus cifras, ya que una misma cifra representa distintos valores, según el lugar que ocupe, como el sistema maya. Vale, entonces tenemos aditivo, que acumula los símbolos necesarios de cada uno, híbridos, que son los aditivos multiplicativos, que tienen combinan números expresados con multiplicaciones, teniendo que atender a la posición de los símbolos para la lectura. Y luego tenemos los posicionales, que se basan en el valor relativo de su cifra, ya que una cifra puede tener varios valores, distintos valores según el lugar que ocupe. El sistema de numeración decimal fue inventado por los indios y transmitido a Europa por los árabes. Fue Leonardo de Pisa quien introdujo el concepto y símbolo del cero, lo que permite un sistema en el que solo 10 símbolos puedan representar cualquier número. Este sistema es del tipo posicional, completo y se basa en los siguientes supuestos. Base 10, unidades de orden superior, cada 10 unidades una decena, multiplicadores, valor de posición, ordenados en orden ascendente de derecha a izquierda. Ascendente será de izquierda a derecha, porque el izquierdo es más pequeño que el derecho. Voy a poner... No, aquí no está. No, aquí tampoco. Aquí. Sí, ¿no? Tiene que ser orden ascendente de izquierda a derecha, porque en la izquierda están los más pequeños y en la derecha están los más grandes. Vamos, digo yo. Este tema, de todas formas, es fácil, pero porque es teoría, no te explica tampoco nada así que tú digas, wow. Voy a poner. Aquí. Ascendente de izquierda a derecha. Vale. Pues eso, posicionar completo y se basa en los siguientes supuestos. Base 10, unidades de orden superior, cada 10 unidades una decena, multiplicadores, valor posicional, eso lo tengo que mirar, y valor relativo, dependiendo de la posición que ocupe. Entonces, el sistema de numeración, conjunto de reglas que nos permite expresar verbal y gráficamente los números mediante palabras y símbolos. Y para que sea eficaz debe permitir como mínimo ser unequívoco y cómodo, que la comparación de los mismos sea lo más fácil posible y que el cálculo sea que los cálculos sean de forma rápida, sencilla y fiable. Los sistemas de numeración pueden clasificarse en tres grandes tipos: aditivos, que se acumulan los símbolos necesarios de cada número; híbridos, híbridos o aditivos multiplicativos, que combinan números expresando multiplicaciones, tendiendo a tener la posición de los símbolos para la lectura; y posicionales, que una misma cifra puede tener varios valores. El sistema de numeración decimal fue inventado por los indios, ¿vale? Y transmitido a Europa por los árabes. Este sistema es de tipo posicional completo y se basa en los siguientes supuestos. Base 10, unidades de orden superior, cada 10 décimas
cada 10 unidades una décima, multiplicadores, unidades posicionales, o sea, valor de posición, pues dependiendo de la posición tal, y valor relativo, dependiendo de la posición que ocupe. Relaciones entre los números. El conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los enteros y esto es a su vez en el conjunto de los números fraccionarios. Vale, n es de 0 hasta más infinito, z, que son los enteros desde menos infinito hasta más infinito, y q son los fraccionarios. Todo número entero es un racional. Pues cualquier entero se puede escribir en forma de fracción. ¿Vale? Número natural, entero y racional, que son todos. En consecución, el conjunto de los enteros y de los decimales son subconjuntos de Q, el conjunto de los números fraccionarios. Los números naturales admiten una representación decimal, cuya parte decimal es 0. Sí. O sea, los números naturales admiten una representación decimal, cuya parte decimal es 0. Todo número decimal es un racional. Pues todo número decimal se puede escribir bajo la forma de fracción, cuyo denominador es la potencia de 10. Pero no todos los racionales son decimales. ¿Así? No todos los racionales son decimales. No obstante, cualquier fraccionario no decimal se puede expresar en notación decimal, aunque el número de cifras a la derecha de la coma es infinito con cifras que repiten. Vale, vamos a ver. Tenemos lo más pequeño que son los naturales, del 0 al más infinito. Los números enteros del menos infinito al más infinito y los números fraccionarios, que son Q, que son pues las fracciones. Luego tenemos todo número entero es un número racional. ¿Vale? Todo número entero es racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir en forma de fracción. Los números naturales pues se expresan con la parte decimal siendo 0. Todo número decimal es un racional. Pues todo número decimal se puede escribir bajo la forma de una fracción, pues eso. Pero no todos los racionales son decimales, claro, porque pero no todos los racionales son decimales. No obstante, cualquier fraccionario no decimal se puede expresar en notación decimal, aunque el número de cifras a la derecha de la coma es infinito con cifras que se repiten. Esto no lo entiendo yo demasiado bien. Me voy a poner un post-it en plan de what the fuck, ¿qué quieres decir aquí? O buscar en internet, pues eso, relación entre los números y buscar otro distinto porque este no me gusta cómo está explicado. Porque yo me acuerdo que en bachillerato, en instituto tal, te venía lo de los dibujitos. O sea, te venía lo de los números, pues todos los números, luego los irracionales, los racionales, pues eso. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo. Cálculo escrito, mental, estimación y calculadora. Operaciones de cálculo. Conocer el significado. Calculadora, intervención educativa. No queda mucho. Vale. Conocer el significado de la operación es la parte más importante de la enseñanza de las operaciones. Conocer el significado de la operación es la parte más importante de las operaciones. Conocer el significado de la operación. El niño aprende el significado de las operaciones por generalización, a partir de casos prácticos. La forma de averiguar si un niño comprende una propiedad
es si la utiliza en casos prácticos. Lo voy a dejar hasta aquí. Me quedan 3 páginas, pero bueno.